Hola, queridísimos amigos. No me gusta dar malas noticias, pero Rusia ha cerrado el grifo tal y como se esperaba. Artículo de opinión. El primer apagón. Rusia cierra el grifo del gas a Europa. Hungría firma un acuerdo con Rusia. Nueva escalada en la crisis energética. Se prevén protestas sociales en Europa. Fitch predice una recesión en la eurozona. Estamos en el punto de inflexión más crítico. En Italia están quemando las facturas de la luz. El Reino Unido podría pedir un rescate al FMI. China devalúa su moneda para salvarse de la crisis. El Banco de América dice que no aprendimos la lección de 2008. La OIEA confirma el ataque contra la central nuclear de Zaporilla. Comenzamos. Por fin llegó el cierre del grifo del gas que tanto se temía, que pone contra las cuerdas a la economía europea, abriendo un nuevo capítulo en la crisis de suministros, lo que podría provocar protestas sociales, mientras que Hungría no tendrá ningún problema tras firmar un acuerdo con Gazprom. Rusia ya había advertido a la Unión Europea que cortaría el suministro de gas y petróleo si decidiera limitar su precio. Rusia cierra el grifo del gas a Europa. Interrumpe el suministro de forma definida. La guerra energética entre Rusia y la Unión Europea ha llegado este viernes a su punto culminante. El gigante gasístico ruso Gazprom ha anunciado que cierra totalmente el grifo del gas en dirección a la Unión Europea a través del gasoducto Nord Stream, una medida que toma de forma indefinida, argumentando que lo hace debido a una fuga de aceite en una turbina, que solo se podría reparar por una empresa especializada. El suministro ya llevaba interrumpido desde el 31 de agosto por supuestas labores de mantenimiento, pero se iba a retomar este sábado. Pero Alemania se mantiene desafiante, pidiendo aún más sanciones contra Rusia, mientras protestan los ciudadanos alemanes. Los países del G7 acuerdan establecer topes al precio del petróleo ruso. Por el contrario, Hungría no tiene ningún problema y celebra el final de la crisis energética tras firmar un contrato de gas con Gazprom. Rusia está dispuesta a exportar hasta 30.000 millones de toneladas de grano antes de acabar 2022, si le deja. Protestas. Temor a protestas sociales. La Unión Europea se ha sorprendido por la decisión de Rusia de cerrar el gasoducto de gas natural Nord Stream indefinidamente, mientras los analistas occidentales advierten de disturbios sociales e incluso de conflictos civiles en los países europeos. Bloomberg destaca que la decisión de Rusia de detener el suministro de gas natural a través de Nord Stream 1 representa una importante escalada de la crisis energética de Europa. Fuentes diplomáticas dijeron que ahora estamos entrando en el punto de inflexión más crítico en la disputa con Rusia, y esto se debe a que todos los países tienen en cuenta el riesgo de un malestar social en Europa, porque se está acabando la paciencia de los ciudadanos europeos y cada vez es mayor el riesgo de que empiecen a cuestionar las sanciones contra Moscú. Alemania y Noruega, dos de las naciones más ricas de Europa, se encuentran entre los países que enfrentan interrupciones en la vida diaria que en algunos países podría conducir a disturbios civiles. Entre comillas, el mundo se enfrenta a un aumento sin precedentes de los disturbios civiles a medida que los gobiernos de todos los países lidian con los efectos de la inflación en el precio de los alimentos básicos y de la energía, dijo el analista principal Torbjörn Solvedt. Los países en riesgo extremo de protestas incluyen, quizás como era de esperar, Alemania, Ucrania, Países Bajos, Suiza y Bosnia-Herzegovina. En Italia están quemando las facturas de la luz.
Llevarte bien con tu vecino y aprovechar la energía económica es beneficioso para todos, pero los mundialistas tienen otra agenda diferente. Recesión. Fitch predice una recesión en la eurozona este año si cesa el suministro de gas ruso, cosa que ya se ha producido. David Dabain opina que el mercado europeo de futuros eléctricos en caos, la hiperinflación, afecta a los precios de la energía y los cambios que la gente está haciendo en la vida para sobrevivir el próximo invierno. El primer ministro belga espera inviernos duros para Europa. Militares alemanes se entrenan para protestas contra el hambre en Alemania. Entran en vigor reglas de ahorro para Alemania. Es posible que las tiendas minoristas ya no mantengan sus puertas abiertas durante todo el día para reducir el consumo de electricidad para el aire acondicionado cuando hace calor fuera y para la calefacción en los días fríos de invierno. Los edificios públicos y los monumentos y la publicidad se deben oscurecer a las 10 de la noche. La crisis energética obligará al Reino Unido a pedir un rescate del FMI, según The Telegraph. Suecia destinará 2.800 millones de dólares para apoyar a ciudadanos frente a electricidad cara. El precio promedio de la electricidad en la Unión Europea alcanza un nuevo máximo. La Unión Europea llena sus almacenes de gas al 80% en medio de la crisis energética. Noticias del reseteo. El precio mundial de los alimentos baja por quinto mes consecutivo a pesar de todo. La economía de Arabia Saudita crece más rápido que la de China o la India. El 11 de septiembre, la economía mundial estaría a punto de colapsar, según el abogado Lin Wood. Actualmente, el valor del dólar respaldado por oro está subiendo rápidamente en el Forex, mientras que la bolsa de valores de Nueva York permanece en caída libre. Egon von Greyerz cree que el mercado bursátil bajaría alrededor del 90%. Una fuente de alto nivel consideró que el reinicio financiero podría ocurrir en cualquier momento entre ahora y mediados de octubre, a menos que se cause un retraso hasta noviembre. El sistema cuántico comenzó su integración con el sistema bancario mundial en la medianoche del miércoles 31 de agosto para que los países pudieran comerciar entre sí. Su integración significa integración completa, porque hasta ahora la integración que había no era completa y además era en la banca secundaria, no en la primaria. El Banco de América dice que no aprendimos nada del colapso de 2008. ¿Qué nos dice el cobre, el oro y el petróleo sobre la recesión? Al inicio del verano, los precios de algunas materias primas empezaban a dar señales que los expertos interpretaban con el augurio de una recesión. A principios de julio, la cotización del aluminio se había desplomado un 13% en el acumulado del año, la del cobre un 17% y la de las barras de acero un 18%, en un claro indicio de que la demanda comenzaba a resentirse. El cobre suele utilizarse como un indicador de salud de la situación económica mundial, ya que se emplea para muchos procesos industriales. La demanda de cobre suele llevar aparejado un aumento del crecimiento económico y viceversa. De otro modo se comportan el oro y el petróleo, que además se ven impactados por el conflicto en Ucrania y por los movimientos de la Reserva Federal. España. Contaminación en la costa sur de España tras chocar dos buques frente al peñón de Gibraltar. El paro aumenta en 40.428 personas en agosto y vuelve a superar los 2,9 millones, o sea, casi 3. El desempleo baja hasta el 6,6% en la eurozona en julio, un mínimo histórico. O sea,
La eurozona al revés que España. O dicho de otra manera, España al revés que la eurozona. El precio de la gasolina vuelve a subir en España coincidiendo con la vuelta de las vacaciones. Américas. México denuncia en la ONU el aumento de armas en su territorio. Nueva caravana con unos 400 emigrantes parte desde la frontera sur de México. México busca inversores para explotar sus reservas de litio nacionalizadas el pasado abril. Empresas mexicanas las más vulnerables a ciberataques en América Latina. De 156.000 millones de ataques cibernéticos que se realizaron en América Latina durante el primer semestre del año, 80.000 millones se cometieron en México, lo que lo vuelve el país más vulnerable de la región. La Reserva Energética Argentina de Vaca Muerta registra récord de actividad. 8 policías muertos tras atentado terrorista en Colombia. Mi más sentido pésame a sus familiares. Petro entregará a campesinos colombianos cerca de 5.000 millones de dólares en bienes de narcos. Colombia y Nicaragua reinician sus relaciones tras el litigio por el archipiélago de San Andrés. Exigen medicación y alimentación adecuada para los opositores presos en Nicaragua. Nicaragua participa en un ejercicio militar en Rusia. El gobierno peruano dará subsidio a los agricultores en el contexto de la crisis alimentaria. Panamá reglamenta la ley sobre el uso medicinal y terapéutico del cannabis. La Amazonía brasileña registra en agosto los mayores incendios en más de una década. Biden prorroga un año más el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Crecen las protestas en Puerto Rico por los cortes de electricidad. Residentes de Colorado hallan su aire acondicionado controlado por la compañía eléctrica que bloquea los termostatos. Ucrania. Inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica testimonian los ataques contra la central nuclear de Zaporilla y establecen una presencia continuada. El director del Organismo Internacional de la Energía Atómica declara que la seguridad de la central nuclear que no está garantizada la seguridad de la central nuclear de Zaporilla. Afirma que se ha violado la integridad física de la central nuclear. Ucrania admite por fin haber atacado la ciudad donde se ubica la central nuclear de Zaporilla. Varios expertos, políticos y diplomáticos han destacado en numerosas ocasiones que los ataques contra la planta podrían llevar a una catástrofe nuclear. Ucrania está desesperada por recibir ayuda militar de Alemania, pero el canciller alemán Olaf Scholz se ha negado hasta ahora a suministrar tanques a Ucrania. China. China devalúa su moneda para salvarse. China deja que su moneda caiga hasta el mínimo de los últimos años frente al dólar. China se dirige hacia una depresión financiera por el estallido de su burbuja inmobiliaria. China dice al mundo que el 11S fue un trabajo interno. La Armada de la India pone en servicio su primer portaaviones de fabricación nacional. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.